y esperar que suene el pip y luego ya. Ok, bueno. Bueno, este cambio, parece que este cambio ya se liberó. En- eh, ok, ¿este cambio en qué consiste? En la liquidación, ¿sí? Este, hablando ya de la liquidación de viaje que se encuentra aquí en el módulo administración, ¿sí? Módulo administración, submódulo liquidación, ¿ok? La liquidación de viaje. Bueno, se encuentra la necesidad, el cliente, de calcular en automático lo que es, por ejemplo, Infonavit y el IMSS. Entonces, por default, la liquidación te calcula por importe. Es decir, que ellos capturan manual los importes para generar un recibo, una nómina electrónica. Entonces ellos antes capturaban de aquí a aquí de manera manual los importes, ¿sí? Entonces ellos timbraban el recibo, se generaba pues su nómina, este, pero pues ellos, como manejan importes fijos o una fórmula fija, entonces, pues solicitaron que se hiciera por fórmula para que ellos desde percepciones y deducciones pudieran definir una fórmula fija, y que se calculara en automático sin necesidad de capturar un importe de manera manual. Entonces, aquí se involucra el catálogo de deducciones y percepciones que se encuentra en el módulo nómina, submódulo deducciones y percepciones. ¿Okay? Recuerda que en las configuraciones de nómina, que se encuentra aquí en módulo nómina y submódulo configuración de nómina, que es donde tenemos nosotros todas y cada una de las configuraciones de la nómina. Tenemos configuradas las claves del IMSS, del ISPT, perdón, del ISR, como se le conoce actualmente. Acuérdense que ya pues en la actualidad se le conoce como ISR, anteriormente se le conocía como ISPT. También configuramos ahí la clave del Infonavit, ¿sí? Eso ya tú lo tienes que tener capturado, lo tienes que tener configurado previamente. En base a esas mismas configuraciones que tienes ahí, el sistema lo que hace es, por ejemplo, cuando empezaste a configurar la liquidación, tú configuraste aquí, por ejemplo, clave Infonavit operador, clave IMSS operador, ¿sí? Y clave ISPT operador, ¿ok? Entonces ellos quieren que la retención, en este caso del ISR, que le deducen al operador en su recibo de nómina, se realice mediante la siguiente fórmula que dice, la retención de ISR va a ser igual a los días pagados, ¿sí? Los días que trabajó en este caso el operador por el sueldo diario integrado o salario diario integrado por 7.5. Esa es la fórmula que ellos utilizan para obtener el ISR que le deducen al operador
en el recibo de la nómina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo configuras? Bueno, te vas acá a las deducciones y percepciones, ¿sí? Y ahí tienes el campo fórmula. Entonces en fórmula tú puedes manejar como variables. En este caso le había solicitado, pero parece que todavía no me ha respondido sobre todas las variables que se usan de las fórmulas que ustedes usan en B9 para yo ya tenerlas todas adaptadas. ¿Sí, Vero? Sí. Sí, cuando tenga oportunidad o no sé si tengan ahí un listado ya hecho, un manual o algo. Es que son las mismas que están en la tabla. Las mismas que están en la tabla. Sí. Ya están predefinidas. Ya. O sea, lo que tienen, haz de cuenta que las únicas fórmulas que existen son lo que está en la tabla. No me acuerdo si están en B9, en la base de datos. Ajá. Cuando agregas una percepción o una deducción, una empresa de ceros, ya está el catálogo predefinido, ¿no? Ah. El que está en limpias. Ya no hay percepciones y deducciones predefinidas. No, que yo sepa no. De hecho, recuerdo que tú Moisés, ¿verdad? Me habías preguntado sobre eso. Que a mí ya alguien me había preguntado, pero no recuerdo quién. Que querías definir ya ves que te había comentado algo así que definieras en limpias en las percepciones y deducciones, ¿verdad? Como plantillas iniciales para una empresa nueva. De hecho sí la pasé. Pero no, realmente no hay un default, ¿verdad? En limpias, ¿verdad? Todavía no existe. Yo me acuerdo que me preguntó alguien y les dije que tomaran lo que estaba en la tabla y lo pasaran, pero no supe si lo hicieron. De hecho lo reasigné y esa, como le dije, está en validación y ahí puse los conceptos que estaban por default en los DBFs que me pasó de nómina. Ajá. Y creo que lo van a consultar con el ¿Y dónde está la tabla que crearon? La que llenaste, porque en limpia no tienes permiso de escribir, ¿o sí? De hecho no, lo que pasé fue una vista previa de los conceptos que están, para ver si esos estaban correctos, ya que ellos me pidieron unos básicos. O sea, no se ha checado, no se ha verificado con el ingeniero Ricardo para que dé la ¿Pero no autorización. pasaste ni los que estaban en la tabla de limpias? No, de hecho hay tabla, no hay tabla de limpias. No, o sea, si no fuiste tú, yo recuerdo que alguien me preguntó que dónde podían tomar unos conceptos base. Ajá, y yo les comenté que abrieran lo que es el .com en la carpeta de nómina limpias. Ajá. Ahí están y les di el nombre de las tablas, nom perce y nom dedu. Sí. Y que de ahí podían tomarlo, lo que nosotros hemos considerado siempre como base. A partir de ahí, el usuario empieza a cambiar la clave o de acuerdo a sus cuentas contables o cómo la va a querer configurada y todo eso. Ajá. ¿No lo pasaron? No. Bueno, aquí en limpias yo veo que no, porque en teoría no tienen ustedes permiso de escribir en limpias. Sí, pero ¿no hiciste una tabla o algo? No he creado tabla. Lo que le comenté es que en la solicitud me venía una opinión acerca de que se debería crear unos conceptos básicos para en ese módulo. Ajá. Le comenté a Julián y le pregunté a Julián si se le tenía que crear una tabla y cuáles serían. Me comentó que yo fui el que consultó con usted de lo que está comentando. En la solicitud yo incluí los conceptos que vienen en esas dos tablas de limpias de nómina. Yo le reasigné para confirmar si esos son los que creen correctos como básicos, porque como yo no tengo permisos para hacer modificaciones en lo que es en limpias. Ajá, pero sería pasar la beta y de beta ya lo... Ajá, pero primero, antes de hacerlo, yo quise saber si esos son los conceptos básicos. En este caso es el contador, que él cree que son... ¿Dónde? Que él cree que son los básicos que se puede hacer como un catálogo para cuando sea cliente nuevo. Está pendiente eso entonces. Está pendiente.
el computador no me lo he resignado como para saber si está ok o qué onda. Pues yo digo que las básicas pues son el IMSS, ISPT, De hecho, ahí le puse una vista previa de lo que son deducciones. Dice sueldos y PERS. ¿Sí qué? Sí, sí te copié. Ok, pero entonces, bueno, como quiera, entonces ahí ya tenemos, me comenta que ya tenemos ahí un predefinido, una plantilla en B9. Déjate, las voy a mostrar. Están definidas las fórmulas ya. Entonces, para sacar yo de ahí entonces las variables que se usan. Lo que pasa es que yo tengo acá en B10, pero una tablita que se llama nómina fórmula par, parece. Ahí yo tengo, hay cuenta que es una traducción de una variable, hablando de código PHP, a una variable. Pero a ti no te había pasado ya también, ya me lo habías preguntado, ¿no? Sí, pero no quedó pendiente. De hecho, hay una solicitud y está pendiente. ¿Y quién? ¿Yo la tengo? Me parece que sí. No me acuerdo. Ok. Yo la voy a buscar, pero si acaso tú la encuentras, pásamela y te la le asigno, pero Es que sí, se la reasigné a usted y usted la debe tener ahí. A lo mejor. ¿la voy a tener? No recuerdo si está urgente, a lo mejor ni está urgente. Urgente no creo, porque Sí, no. me acuerdo haberla visto en las urgentes. Que a lo mejor la dejé como normal. Pues Pero- yo la voy a buscar, pero si acaso tú encuentras el número de solicitud, me avisas y de una vez lo definimos. Sí, ok, está bien. Pero Ok. Bueno. Ok, por lo pronto vamos a ver las variables como las estoy manejando ahorita. Realmente no cambia mucho. Por ejemplo, aquí vemos una variable que es días pagados, que realmente se maneja igual. Es la misma. SDI, lo único que cambia aquí es que yo le puse la E-SDI. Pero en B9 se manejaría, supongo que SDI nada más. M.SDI. M, Creo que sí se manejaba como M. ok. Deja Habría ver, que- deja ver mi tabla, es espérame. es lo que le digo, habría que checar todas esas para que pues no haya problemas de compatibilidad. Y eso nada más para que sepan, es un catálogo que yo creé. Está en... ay, no veo, ¿por qué le pone estos colores feos? A ver, este es abrele.com, ¿verdad? ¿Qué es No, esto? el morado es HDPI. El punto com es ese, el de arriba. Ese es el que está fusionado. Es para guiarme. Es un catálogo. Es que SDI yo no lo tengo. No, ok. Ah, sí lo tengo. No lo manejo con nada más es SDI. SDI, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Cuál es el otro que tienes tú? La de días pagados. Es Num Díaz. Num días. Num Díaz. A ver, una pluma que... bueno, aquí hay. Bueno, gracias. Entonces días pagados lo maneja como num días, ¿verdad? Sí. Ok. Y SDI como SDI nada más. Así es. Si quieres. Ok. Bueno, aquí yo lo tengo configurado temporalmente así, pero les voy a mostrar para que sepan dónde están guardadas esas variables y que en algún momento, ya obviamente ya cuando corrijamos el catálogo como debe ser correctamente para que haya compatibilidad B9 y B10, ustedes van a poder consultar ese catálogo con facilidad. Y aquí está una tablita, ay, no alcanzo a ver aquí. Mira, aquí te estoy mandando
las fórmulas que utilizamos. Ok. Ok, ahorita lo checo. Gracias. Bueno, miren. La tabla se llama nómina fórmula var y es catálogo. ¿Ok? Aquí en esa tabla vas a encontrar el listado de todas las variables que vas a poder usar en la fórmula. ¿Sí? ¿Esta tabla para qué sirve? Esa tabla se hizo con la finalidad de que yo pudiera traducir, es como si fuera un traductor, la variable que puede usar el usuario y la variable que yo uso internamente. ¿Sí? Nada más lo uso como traductor, pero lo que interesa o te interesa a ti es más que nada esto, ¿sí? La clave y en su caso la descripción para que sepas qué es. Ejemplo, e-num días, yo le había puesto así, ¿verdad? Para identificar lo que es un dato que se captura en el empleado, le puse e-bajo y el nombre de la variable. Por ejemplo, enum días, y aquí te indica variable que almacena el valor ya sea de los días u horas trabajadas del empleado, caso de que se calcule por hora o por días. Igual, por ejemplo, e-sueldo día, ¿sí? Y la descripción te dice, es el sueldo por día del empleado, se puede usar en fórmula en caso de que se calcule por día, ¿sí? Entonces, todas estas variables que estás viendo aquí, tú puedes utilizarlas en la fórmula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se agregarían ya, por ejemplo, se agregarían las fórmulas del 10 y del Mira IES, tantito, son estas, ya las agregaste. Sí, de hecho son las últimas que agregué, porque de esas sí me percaté de unas fórmulas, no me acuerdo dónde las vi. Mira, te voy a mostrar, aquí Ajá. te lo... No sé cuáles te faltarían. Estas de por programa no sé cómo las manejarías tú. Pues las manejaría igual, les pondría igual lo mismo, como se manejaría, o sea, pondríamos ISPT entre paréntesis. Igual IMSS entre paréntesis, 60 día y vejez entre paréntesis y pues lo manejaríamos igual. Nada más te faltaría el fondo A, ¿no? ¿Mande? Nada más te faltaría fondo A. Sí. Y el otro asunto también ahí veo que está manejando fórmulas propias del VisualFox Pro, por ejemplo el ROM. Ah, bueno, sí, sí. Entonces todo eso hay que verlo también. Si es que como son... Pero, o sea, no... Entiendo qué es lo que tú intentas hacer con esto, porque yo al final de cuentas yo no utilizaría, o sea, yo no utilizo esto, ni utilizo la base de datos. Es que yo lo que veo ahí, bueno, en V9 usted lo que hace ahí simplemente es ejecutar esa instrucción como código, Sí. propiamente de VisualFox Pro. Yo en V10 también puedo hacer lo mismo. La diferencia es que no son las mismas funciones, no se maneja de la misma manera. Un ejemplo, el ROM, pues acá en V10 no se llama ROM. Ok, pero ¿para qué la quieres igualar tal cual? Para que haya compatibilidad de tal manera que no tengamos que hacer cambios nosotros, porque si ya viene un cliente de V9 configurado, no tengamos que estar cambiando las variables de las fórmulas. Para que sea compatible y pues nada más pasar la información y que funcione así tal cual como está configurado.
De lo contrario, pues yo tendría que hacer un proceso donde estuviera reemplazando, pero sería lo mismo, tendría que estar validando. Sí. Nada más es prácticamente para cuando suba la información no la tengan que modificar ellos. Así es correcto. Pues que sea compatible. Es que va a ser un poquito difícil, ¿no? Pues no es difícil, le digo, si ya tenemos ahí en B9 las fórmulas, como le digo, ahí yo puedo reemplazar, yo por ejemplo ahí puse E-SDI, nada más le quito eso y le pongo SDI y va a funcionar. El único detalle aquí es en este caso lo que se me va a dificultar, por ejemplo, va a ser el round o tipo de funciones matemáticas que tenga definidas ahí. Como esta. Ajá, sí, funciones. Bueno, eso sí puedo hacerlo. Eso Es no hay la pro- única eso- que eso hay, no- la del round. Lo que son operadores aritméticos, Vero, y los paréntesis, no tengo problema. El problema nada más va a ser las funciones matemáticas. Por ejemplo, el round, no sé si use para el float o para No. los decimales. La única que se utiliza es esta. Round. Ujú. Y Pues sería- realmente ahí pues estás tomando el fondo de ahorro completo, sin decimales. Pues sería la única que me llevaría ahí un poquito de- O no sé si lo podamos... El ROM sirve para dejarlo como entero. ajá, ahí lo estás dejando como entero. Ok. Pero no redondea nada más simplemente si supongamos que le sale 25.60, se lo deja en 25. Así es, 25. Ok. Pues a lo mejor en ese a lo mejor, ¿cómo le haría, pues habría que ver, sería el único detalle ahí que se me complicaría un poquito, pero lo demás no. Porque creo que ya no te faltaría nada, nada más No, esa casi y... nada, ¿sabes? No. O deja ver si yo dentro del proceso, para que a ti no se te dificulte nada más ponerle fondo A y yo lo cambio. Pues pudiera ser otra opción, Pero aquí el tendría detalle es que actualizar. los clientes que ya están Sí. configurados tienen el round. Ajá, así es, y pues va a tener que actualizar a todos los clientes. Ey, Sí, o sea, También otra cosa, no sé si o sea, la verdad no recuerdo, es que esto es, lo pueden ir cambiando. No sé quién utilice esto tal cual. Porque eso ya podría ser por parte de atención cuando les hagan el cambio. Ujú. Si es nada más esta, ajá. verificar si la aplican y quitarles el round Pues sí, también, ¿verdad? Meterlo nada más como un procedimiento de servicio. dentro de los, ajá. Si tiene un round, alguna fórmula, quitárselo. Ujú, así es. Porque tampoco tiene caso que le inviertas tanto Ajá. por un concepto que no sabemos quién utilice. Sí, así es, sí. Ok. No, pues ya sería de esa manera, es lo mejor. Se me hace más fácil así Sí. porque tampoco no tiene caso que le inviertas y hagas procesos por un registro Ajá. que igual y nadie utiliza y nada más está en el demo o como fórmula nada más. Sí, así es. Ok. Bueno, entonces, pues que así quede, ¿no? Que así se Sí, haga. que así quede y lo agregue nada más en el Ok. manual. Ok, está bien. Aquí déjame pongo nota aquí. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces seguimos. Bueno, le voy a poner pausa a este video porque ya tuvimos cuestiones técnicas.